Muchos relacionan el estrés postraumático con las guerras, y tienen razón. El tema es que ahí no se agota la posibilidad de sufrir ese tipo de situación. Un bombero, un policía, una niña a la que manosean en el baño de un colegio, puede, y en muchos casos ocurre, sufrir durante mucho tiempo las consecuencias de un episodio como ese. Le agradezco de corazón a la psicóloga clínica Edith Shiro que me acompañe para ayudarnos a navegar por esas aguas turbulentas. ¿Cómo está? Hola, hola, feliz de estar aquí con ustedes compartiendo estos temas tan interesantes. Cuando hablamos de los tipos de... Bueno, perdón, está mal planteado. ¿Hay distintos tipos de estrés postraumático o el resultado es casi similar y se llega por distintos caminos? Muy buena esta pregunta. Vamos a aclarar un poco. Estrés postraumático, que en inglés es PTSD, Ujú. es un diagnóstico clínico que tiene ciertas características y síntomas según el manual de diagnósticos psiquiátricos que usamos desde hace muchos años los psicólogos y los psiquiatras. ¿Cómo se llega a tener ese diagnóstico? Son muchos caminos, pero el diagnóstico específico es uno solo porque hay ciertos criterios que tiene que cumplir. Eso se refiere a que la gente vive diferentes tipos de trauma, ¿verdad? Puede ser un trauma crónico, puede ser un trauma agudo, puede ser un trauma del momento, perdón, puede ser un trauma del momento, puede ser un trauma histórico, puede ser un trauma del desarrollo y lo que puede llevar a el diagnóstico de estrés postraumático. Es un trauma crónico, por las dudas. Muy diferente de lo que es un trauma del momento. Un trauma crónico es las personas que viven una situación constante de trauma. Por ejemplo, una persona que está en una situación de guerra por 4 años, o por 2 años, como Ucrania, es un trauma crónico. Claro. Versus, en contraste, con una persona que vive de repente un accidente de carro, que es un momento en una situación, ¿verdad? Las consecuencias y las secuelas son por muchos años, pero el evento traumático puede ser o de instantáneo o puede ser a largo plazo. ¿Influye mucho que sea crónico o que sea de momento el tratamiento? No, lo que influye es cómo impacta en la persona. Entonces, sí, obviamente hay diferencias en lo cuando es un trauma crónico versus un trauma del momento, pero tiene mucho que ver qué tipo de trauma es. Si el trauma del momento fue que te caíste y te pegaste en las rodillas y, o sea, o cuando eras pequeño te tuviste un accidente en la bicicleta, es una cosa. Pero si lo que fuiste fue abusado por muchos años en tu infancia, es otra cosa, ¿verdad? Pero tiene que ver más con qué tipo de trauma es, cómo se recibe, cómo se vive, qué tipo de apoyo hay, qué pasa con la persona antes, cómo fue la familia antes, cómo es su personalidad. O sea, hay muchas variables que determinan qué tan grave es la situación traumática y las consecuencias del trauma. Y en algunos casos, y por favor, tenemos bueno, le doy por supuesto la confianza absoluta para que me corrija en todo lo que piensa que estoy metiendo la pata. Pero cuando hablamos de un episodio en el que a la persona se le nota casi enseguida sintomatología y al mismo tiempo, de repente nos encontramos con alguien que explota o que cambia completamente su conducta después de mucho tiempo de aparente normalidad. Sí, ¿Ocurre eso a menudo o es excepción? sí, esa pregunta es muy buena y es mucho más aguda en el sentido de que estamos hablando ya de términos clínicos y de situaciones de cómo se diagnostica y cómo se identifica el trauma. Muchas veces una persona puede vivir algo muy difícil, muy traumático, y esto lo vemos, por ejemplo, en mujeres que han sido abusadas, que 30 años después es que empiezan a reconocer, recordar y memorizar eventos que pasaron. Y lo digo porque, bueno, tengo muchos pacientes así también que recuerdan, por ejemplo, el abuso en la infancia, el bullying que vivieron en la escuela, el rechazo social, el maltrato de la pareja, de los padres, que no necesariamente está registrado en el momento. Obviamente que la sintomatología está ahí, como bien dice uno de los psiquiatras más famosos hoy en día, que dice el cuerpo registra y el cuerpo recuerda, the body keeps score, pero no necesariamente tenemos conciencia de eso, sin embargo todo esto se registra en el cuerpo. En otras ocasiones, inmediatamente se ven los síntomas y los cambios y los efectos del trauma. La persona, por ejemplo, pierde un ser querido y está deprimida y llora y está desmotivada, está indiferente, tiene problemas de sueño, de comida, etcétera, etcétera.
Ojo, eso no quiere decir que eso es estrés postraumático. Tú puedes vivir un duelo por 6 meses y es perfectamente normal. Entonces, sí hay que hacer una distinción importante ahí. Una cosa es tener emociones negativas, tener procesos de duelo, de pérdida, de ansiedad, de miedo, todo eso es normal y es esperado. Cuando esto se vuelve crónico en la vida por más de 6 meses, por más de un año, ahí es cuando empezamos a considerar que es un diagnóstico clínico de estrés postraumático. Tratamiento, que es el ideal. Mira, hoy en día, según el American Psychological Association, o sea, la Sociedad de Psicólogos de Estados Unidos, recomienda mucho el tratamiento cognitivo, que es cognitivo-conductual para el trauma, y el otro que se recomienda mucho, que está como muy comprobado, es algo que se llama EMDR, que es un tratamiento que es movimiento un poco de los ojos y una reorganización a nivel neuronal que ayuda con traumas muy específicos. Yo generalmente trato muchísimo de que en las sesiones de terapia, tiene que ser con un psicólogo que sepa trabajar trauma, donde puedes hablar de la experiencia y hay una serie de protocolos y una serie de tratamientos que se hace. Obviamente, yo tengo mi manera de tratar trauma, que es a través del crecimiento postraumático, que tiene una serie de etapas, pero si estás con un psicólogo, con un terapeuta que sabe de trauma, hay todos unos pasos que se pueden hacer y que sí funcionan y que sí ayudan para el tratamiento. Por un instante me voy por una calle lateral porque es su culpa, usted abrió una puertita ahí. Cuando dice el terapeuta, el psicólogo que sepa de trauma, ¿cómo sabe una persona si el psicólogo o la psicóloga sabe de trauma? Me refiero a si está buscando, me siento muy mal, me han dicho que tal vez sea esto, tengo que ver un psicólogo, tengo que ver una psicóloga. Hay preguntas que se pueden hacerle al profesional. ¿Cómo funciona? Sí, y de hecho, ¿sabes qué? Me encantaría que en uno de los próximos de entrevistas o episodios hablemos específicamente de esto, porque yo encuentro que hay muchísima ignorancia en la población de cómo conseguir un psicólogo o un psiquiatra o un buen terapeuta dependiendo de lo que estás buscando. Hay, por supuesto, que una serie de preguntas que le tienes que hacer a tu psicólogo o a tu psiquiatra, igual como se las haces a tu doctor o a tu profesor o a tu mentor, sabes de qué es lo que estás buscando y cuáles son las experiencias y las expectativas del profesional. Entonces, una pregunta muy directa es, cuando vas a hacer la cita, ya sea por teléfono, ya sea por email, es, ¿tú sabes tratar traumas? ¿Tú tienes experiencia en traumas? ¿Tienes entrenamiento? ¿Tienes certificados? ¿Tienes algún tipo de técnica de cómo se trama específicamente trauma? Eso es muy importante para cuando vas a empezar a explorar esa parte en tu tratamiento. Eh, ¿Se puede hablar de porcentaje? ¿Se puede hablar de algún método de medición de mejoría, de cura en términos de lo que es si se trata a tantas personas, en tantas es posible ver un cambio importante, etcétera? Sabes que muchas veces en el ámbito de la psicología no es tan cuantificable porque es mucho Claro. más cualitativo la experiencia, ¿no? Pero sí hay estadísticas, no me sé los números, de las personas que combinan la terapia hablada más medicación, si es necesario para tratar, por ejemplo, depresión, ansiedad, etcétera, obsesividad, paranoia, etcétera, más apoyo social y familiar, salen mucho mejor y tienen más posibilidad de mejoría, tienen mucho mejor pronóstico que las personas que solamente toman medicina, por ejemplo. Entonces, esa combinación definitivamente ayuda mucho más que solamente medicina o solamente apoyo social. Cuando tienes la terapia, la medicina, el apoyo social, ejercicio físico, todo eso, definitivamente hay mucho mejor pronóstico. Formidable. Doctora, ¿qué le puedo decir? Para mí siempre es un gusto porque yo aprovecho y aprendo o trato de aprender. Dicen que no hay edad para dejar de hacerlo. Mil gracias por acompañarme otra vez. Un placer para mí, como siempre, las preguntas maravillosas y excelentes. Que seguimos en conversando. Muchísimas gracias. Con la doctora Elchiro vamos a una pausa. Al regresar me voy al mundo de los peluditos. Gracias nuevamente. Chao, chao.
Este programa es patrocinado por Evolution MD. Todo lo que necesites para moldear tu cuerpo. Lorenzo Nissan, el concesionario Nissan más nuevo de Miami, celebra su venta de temporada con descuentos de hasta $11,000 o pagos desde solo $149 al mes. Ven hoy a Lorenzo Nissan y conduce uno de nuestros modelos. Para más información, lorenzonissan.com. Soy el abogado Ricardo Corona. Nuestra firma cuenta con un equipo de abogados que peleamos por sus derechos. Defendemos su foreclosure y si ha sufrido un accidente, buscamos compensación por sus pérdidas. Puedes eliminar y o rebajar tus deudas con una bancarrota rápida y eficaz.